Y mira, ahí en el refrigerador hay unas botellitas de agua. También. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias Grandes Maestros, que será moderado por la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz. Adelante, maestra. Muy buenas tardes, tengan todos. Bueno, es un gusto encontrarnos el día de hoy con ustedes en esta segunda conferencia del ciclo de Grandes Maestros. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros al doctor Luis Jorge Molina Piñeiro. Es un gusto para nosotros, los saludamos con mucho gusto, doctor, muy buenas tardes. Y bueno, quisiera platicarles un poquito sobre la figura del doctor Molina Piñeiro. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con estudios revalidados por el Consejo Universitario en las universidades Guillermina de Monster, de la que fue investigador de tiempo completo, y la de Erlangen-Nuremberg, que lo invitó como profesor ordinario. El presidente de la República Federal de Alemania, profesor Karl Carstens, le otorgó la Cruz al Mérito en grado de oficial de la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania. El doctor Molina Piñeiro ostenta el reconocimiento catedrático UNAM nivel 2 como profesor de carrera titular C definitivo de tiempo completo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, donde es tutor en los programas de maestría y doctorado, y también en la División de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Se encuentra incorporado al programa de estímulos a la productividad y al rendimiento del personal académico PRIDE, nivel D, desde 1996. El doctor Molina Piñeiro es miembro permanente del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de 5 libros, coordinador y responsable académico de 27 libros colectivos sobre temas de derecho constitucional, derecho político, aplicado a México, publicados por la UNAM, 16 de ellos en coedición con la editorial Porruá. Ha sido coordinador y responsable académico de los programas transmitidos por televisión abierta de la UNAM, divulgación de temas y tópicos universitarios, en el que participaron más de 11,000 profesores, también de introducción a la universidad, que ganó el Premio Nacional de Periodismo, Patrimonio Universitario, depositado en la Biblioteca Nacional. Él es presidente del Colegio de Profesores e Investigadores Universitarios con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia AC, así como promotor del doctorado combinado en Derecho y otras ciencias sociales entre la UNAM y las universidades españolas del área de la ciudad de Madrid, España. Así pues, el doctor Molina Piñeiro es, en este caso, invitado nuestro como uno de los grandes profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estas conferencias, ustedes saben que tienen la finalidad
de dar un reconocimiento a nuestros grandes maestros, así como también acercar las figuras de los grandes maestros, sobre todo a aquellos estudiantes que por estas circunstancias de la pandemia no han podido asistir de manera presencial a las instalaciones de Ciudad Universitaria. Todos aquellos, tanto alumnos que cursan primero, segundo, tercer semestre de licenciatura, pero también de posgrado. Le agradecemos muchísimo, doctor, su presencia y quisiéramos escucharlo. Adelante. Muchas gracias. Primeramente, quiero agradecerle a la maestra Fernanda Ruiz esta presentación tan afectuosa, tan cariñosa de las actividades que he realizado en la facultad. Le quiero pedir, maestra Fernanda Ruiz, que también le dé mi agradecimiento al señor director de la facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, por haber pensado en mí, en la integración de este grupo de profesores, de grandes maestros se les llama, y esta intervención mediante esta plática con ustedes. También quiero agradecerle a la maestra Laura García Escutia la gran amabilidad y afecto que ha tenido conmigo, que yo soy un tipo un poco insistente cuando se me presenta algo, y desde que ella me comunicó esta cuestión del programa del día de hoy, pues yo la he molestado hasta los fines de semana pidiendo la información. Entonces, pues maestra García Escutia, disculpe usted, pero es desgraciadamente la forma en que uno está acostumbrado a hacer las cosas para que salgan bien, ¿no? Y también, maestra Fernanda Ruiz, yo quisiera que le transmitiera a usted un saludo muy afectuoso a su papá, a don Jorge Fernández Ruiz, quien es un académico de excepción en nuestra universidad y a quien yo, como muchos de los profesores de la universidad, le debemos no solamente reconocimientos, sino también gratitud, porque a lo largo de los años hemos recibido de él cuestiones positivas. Ahora bien, en esta plática, lo primero que viene a la mente es lo que ustedes esperan de nosotros. La carta que usted me hizo favor de enviarme hacía referencia a una trayectoria académica, o sea, lo que ha sido mi vida a lo largo de mi presencia universitaria, y dentro de esta aquello que yo acentuase aquellos temas que considero como logros de la misma, ¿no? Y también en la última parte presentación alguna cuestión sobre las dificultades que ya he podido tener tanto en el desarrollo de esta vida académica, pero sobre todo en la forma de impartir los conocimientos, ¿no? Esto, pues también yo lo vinculé pues a los objetivos, a los fines que tiene la universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, en los términos de la legislación vigente, tiene tres funciones, ¿no? La primera es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Entonces yo voy a tratar de estos 6 elementos, conjuntarlos para hacer una plática agradable, ¿no? En primer lugar, debo señalar que para mí mi vida académica se inicia en 1963. En 1963 yo tengo la fortuna de ser alumno de don Luis Recasens Siches en su cátedra de Filosofía del Derecho. Tengo también la fortuna de poderme vincular a él de cierta manera amistosamente, de poder platicar con él durante algunos minutos y a lo largo del tiempo horas, y de pedirle que me dirigiese mi tesis tan pronto terminase yo mi carrera. Y entonces él amablemente aceptó, y después de platicar en varias ocasiones, llegamos a la conclusión de que yo investigaría sobre el tema de la democracia como forma de vida. Entonces, a partir de ese momento, yo tuve ya una relación pues estrecha, que en algunos momentos llegó a ser cotidiana con Recasens, y finalmente pues hice mi tesis sobre la democracia como forma de vida. Lógicamente ahí lo que Recasens me señaló, además de los textos de él, eran los autores que en él habían tenido más influencia en la elaboración de esas ideas humanistas y en el desarrollo de las críticas a las formas de, sobre todo de dominación antihumanistas, especialmente los totalitarismos comunistas y fascistas, y la democracia como una forma de vida que se vinculaba un poco con este surgimiento, este renacimiento del derecho natural racional que se da después de la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas
en 1948. Y pues los libros que más me impactaron de estas lecturas, pues desde luego la gran influencia que Recasens tenía de Ortega y Gasset, esta idea del hombre y sus circunstancias, de lo diferente al hombre masa, la rebelión de las masas. Y lógicamente autores que me marcaron desde ese momento fueron Karl Popper, con su famoso libro de la sociedad abierta y sus enemigos, que sin duda pues es para mí uno de los más importantes de la mitad del siglo XX, y desde luego los libros de Raymond Aron sobre los ensayos de la libertad, y también pues ya empezaba a tener cierta presencia en la discusión internacional un joven profesor, Ralph Dahrendorf, que había escrito un libro que se hizo muy popular en la década, a mitad de los años 60, que se llamó La democracia en Alemania, ¿no? La democracia en Alemania. Y entonces, estos libros fueron para mí, digamos, la base, además de todo esto que había yo aprendido de Recasens para la elaboración de mi tesis doctoral, digo, de mi tesis de licenciatura. Finalmente, en el año de 1964, presenté mi examen profesional en el aula Pallares, y el jurado fue integrado de una manera, digamos, atípica, porque intervino una parte recasense en la integración del mismo, y en la otra el director de la facultad, que era don César Sepúlveda, y al final del día, en mi examen, estaba como sinodal el secretario del sínodo, el más joven de ellos, era Ulises Mill. Ulises Mill, como todos sabemos, realizó una intensa labor en el Poder Judicial, fue ministro y ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en esa época, que era un joven académico, era un positivista y además un positivista kelseniano en un alto porcentaje, contrario a estas tesis de entender al derecho como valor, como justicia o como realidad social. Entonces, la tesis que yo había elaborado de la democracia como forma de vida, ahora sí le venía al dedo a Ulises Mill para hacer una crítica dura, ¿no? Una crítica dura, con lo cual, pues así empezó él, señalando la crítica, diciendo que ese documento que yo presentaba como tesis no podía considerarse una investigación científica o académica profunda, porque era un discurso, ¿no? Era un discurso. Y bueno, pues yo, como todos me imagino, todos los alumnos que están en un examen de grado, que en este caso de licenciado, pues guardé silencio, o sea, fui, digo, temeroso, ¿no? Temeroso, no quise entrar en ninguna discusión de ningún tipo, sino de más o menos, ahora sí, traté de salvar el golpe, ¿no? Pero el maestro Recasens sí tomó la defensa de las tesis mías, ¿no? Y fue él sí utilizó un lenguaje, pues así como había usado Ulises conmigo, él con Ulises, de crítico fuerte, ¿no? Con la ventaja para mí, para Recasens, que Recasens era el presidente del sínodo, ¿no? Y en los exámenes profesionales, pues no hay réplicas, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, eso a mí me marcó mucho, porque yo no conocía a Ulises Smith, lo conocía de manera más o menos social, porque la esposa de él era compañera o novia de él en esa época, era hermana de una compañera de mi generación, Peralta de Gregorio. Y claro, ya después de esta cuestión, después de la celebración respectiva, yo le hablé a Recasens al día siguiente para agradecerle y decirle, mire maestro, independientemente de todo este momento desagradable, yo quiero agradecer la defensa que hizo usted de las tesis que yo había sostenido, ahora sí, en mi tesis profesional. Y de esto se derivó la idea de que él me propondría para ser su adjunto al director de la facultad en el ciclo siguiente, o sea, en el año, recordemos que en aquella época los ciclos escolares eran anuales, ¿no? Y entonces, en el año de 1965, Recasens le pidió al director de la facultad, que era César Sepúlveda, que me nombrara adjunto de él. Y Sepúlveda pues aceptó parcialmente, me nombró adjunto ad honorem. Ad honorem pues es un término que significa que no recibía yo salario. Esto lógicamente tenía un aspecto negativo, porque yo no ingresaba como profesor, como docente de la universidad, sino era una cuestión ad honorem. Por eso mismo después entré a dar clase
también por recomendación de Recasens, la entonces todavía Escuela de Comercio y Administración. Pero digamos, esto me sirvió a mí porque a lo largo de toda mi vida, porque el nombramiento ad honorem era sin plazo. O sea, un profesor ad honorem podía ser de por vida, que fue lo que yo hice con Recasens, y por eso mucha gente me identifica como asistente a Recasens, sobre todo en los últimos años de su vida, cuando Recasens ya estaba muy avejentado, no era un hombre viejo, murió 77 años, pero físicamente se encontraba muy desgastado, y entonces yo tuve la fortuna para mí de poder convivir de manera muy intensa a lo largo de esos últimos 4 años de su vida con Recasens, en donde aprendí pues multitud de cosas. Ahora bien, estaba yo en esta cuestión de ser asistente de Recasens con el año del 65, allá por el mes de mayo, junio. Recasens tenía una correspondencia que él contestaba permanentemente en varios idiomas, con cientos de personas. Ese archivo de Recasens debe estar en algún lado, ¿no? Entonces Recasens recibía cartas y contestaba las cartas, en inglés, en francés, en alemán, en italiano, desde luego en español. Y un buen día me comentó Recasens que le había escrito Helmut Schelsky, que era el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Münster, que se encontraba ubicado en el Ruhrgebiet, en la ciudad de Dortmund, anunciándole que se había establecido en el instituto un área de estudios del subdesarrollo, y que dentro de esta área había grandes departamentos o apartados, uno de ellos para América Latina, y que si no tenía él algún discípulo que tuviese interés de poder participar en dicho proyecto. Esto me lo dijo a mí Recasens, porque antes yo no hablaba una palabra de alemán. Yo tenía un proyecto con él para ir a la Neue School for Social Research en Nueva York, pero al final del día me fui yo a Alemania. Lógicamente llegué a Alemania en diciembre del 65 y tuve que enfrentar 4 meses terribles en el Instituto Goethe para aprender la base del alemán, o sea, el Grundstufe 1 y 2, o sea, los grados elementales 1 y 2, y la introducción al grado intermedio, que fue realmente un esfuerzo, una cuestión, pues digamos, difícil, ¿no? Difícil. Todos los que hemos estudiado idiomas sabemos las grandes dificultades que tiende a aprender un idioma, y en el caso del alemán, que además era una presión permanente de tiempo, ¿no? De tiempo, porque yo tenía que llevar estos cursos intensísimos para poder ingresar en marzo ya al nombramiento que me habían ofrecido, que era el de investigador científico no acreditado en la Universidad de Münster. Finalmente ingresé a este puesto de profesor invitado. Primero fui asistente del profesor Karl-Heinz Pfeffer. Pfeffer era un viejo ya profesor en esa época, que había sido un poco repudiado en la Universidad Alemana después de la Segunda Guerra Mundial, porque él había sido un militante del Partido Nacional Socialista. Y entonces era lógico que después de que viene la caída del régimen hitleriano, hay un repudio fuerte hacia este tipo de profesores, lo que entonces se refugió en Pakistán durante muchos años, y ya para el año del 65 fue reintegrado en su calidad de profesor en la Universidad de Münster, y ahí yo fui su asistente. Yo fui su asistente y aprendí muchas cosas, porque este era un viejo que tenía una mente, ahora sí, muy plural, porque de haber sido fascista, ser antifascista, y esta vida que había llevado tan agitada a lo largo de su vida, pues le daba en algunos temas mucha claridad, y uno de ellos era en el tema de su desarrollo. Entonces recopilamos muchísimo material de muchos países e hicimos un código de análisis de contenido para ver qué era el subdesarrollo. Y lógicamente de esto se desprendió que el subdesarrollo era mucho más complicado que los temas estrictamente económicos, y yo pues aprendí muchísimo, y que eso me sirvió mucho después a mí a lo largo de los trabajos que he realizado de investigación en México, y poder hacer esto, y sobre todo es clasificarlo, codificarlo e incorporarlo para su procesamiento a través de computadora. Estoy hablando del 65, 66, así que imagínense ustedes estas máquinas computadoras inmensas que prácticamente pues, ocupaban decenas de metros, y ahí aprendí yo esta cuestión de la sociología empírica cuantificada. En esta experiencia
con Pfeffer. Yo además presenté una ponencia en este seminario que se daba en Münster sobre ideologías y su influencia en los movimientos de América Latina. Y yo traté la influencia que tuvo el pensamiento anarquista, especialmente el de Pedro Kropotkin, en el pensamiento de Ricardo Flores Magón y la influencia que este tiene a lo largo de todos los textos importantes, o algunos textos importantes de la Revolución, pero básicamente en el artículo 27 constitucional. Y bueno, pues este seminario que yo coordiné ahí sirvió de base para que se me propusiese para que en el año de 1967 ocupase yo también un seminario en la Universidad de Münster, dictando precisamente una cátedra, una clase sobre el anarquismo y la revolución en México. Ahora, en esa cuestión después pasé a depender de Hans Albert Steger. Steger sin duda fue el alemán, el europeo, me atrevería yo a decir, que tuvo mayores contactos con América Latina en Europa, ¿no? O sea, él del Instituto de Münster, además del prestigio de Chelsky, de Pfeffer, iniciaba su carrera Luhmann en la Universidad de Münster, estaba desde luego Weber, o sea, había una base académica muy sólida que le daba mucho prestigio. Y entonces este grupo había iniciado con este Steger un contacto con América Latina que lo había iniciado en el 62 con el apoyo de algunas personas, una de ellas ricas en Siches, y por eso la conexión de la que hablé hace un momento. Y Steger me incorporó a su equipo de trabajo. Ya dejé lo de Pfeffer, voy con esta cuestión de América Latina, y ahí trabajo 1 año o 2 meses, me cambian también mi calidad académica, me ascienden, ¿no? Me ascienden de esta cuestión de asistente científico no habilitado a un asistente científico en el instituto, un investigador de tiempo completo, y ahí tuve la oportunidad de contactarme tanto con todos los institutos que estudiaban América Latina de Europa como los intelectuales más importantes de América Latina. Y ahí organicé junto con Steger, o participé, mejor dicho, en la organización de un evento que se llamó Segundo Coloquio Científico de Ultramar, en el cual pues participaron pues, los científicos sociales más importantes de América Latina. Y ahí yo tuve la posibilidad de dar contacto con ellos. Pero en fin, esta es una cuestión que sería pues platicar muchísimas cosas de estas experiencias europeas. Estuve lógicamente en la Universidad de Londres, en la de Estocolmo, en la de Ámsterdam, estuve lógicamente en el Instituto Latinoamericano de Viena, en donde había un grupo muy grande de especialistas en América Latina, especialmente en México, y lógicamente universidades alemanas muchas, ¿no? Estaba la de Hamburgo, estaba la de Maguncia, estaba la de Friburgo, entonces yo tuve la de Colonia, desde luego, y yo tuve ahí una vida muy intensa académica, di muchas conferencias, di muchas pláticas, participé en muchos seminarios, y por eso es muy importante para mí esta condecoración que me dio el presidente de la República Federal de Alemania, ¿no? A la que hizo mención la maestra Fernández Ruiz, de la Cruz al Mérito, la Orden al Mérito en grado de oficial, porque esta era pues una objetivización de todo esto que había yo desarrollado desde esta amarga experiencia del Instituto Goethe en 65 a lo largo de estos años hasta el 90 en que se me da esta condecoración. Y entonces, pues sí, yo le pedí permiso, autorización al Senado de la República para ostentarla, y la ostento con orgullo. Normalmente en los actos públicos yo asisto con esta condecoración porque creo yo que fue una cosa que objetivizó un esfuerzo de muchos años, de muchos trabajos intensos, y que realmente fructificó en muchas cosas. Finalmente yo fui profesor invitado por la Universidad de Erlangen-Nuremberg, hice una visita oficial invitado por el gobierno alemán, en donde tuve la oportunidad de platicar en Starnberg, en el lago de Starnberg, con Jürgen Habermas durante un día sobre lo que él estaba haciendo y lo que yo hacía, y que lógicamente para mí pues fue una gran satisfacción, ¿no? Y cuando en el año del 78
yo organicé junto con la Conferencia de Rectores de Alemania Occidental y con el Instituto y con el Servicio de Intercambio Académico Alemán y con la Fundación von Humboldt, que todo el mundo sabe que es una de las fundaciones más prestigiadas académicas del mundo, un congreso de los exbecarios mexicanos en Alemania, ¿no? Entonces logramos conjuntar a todos los exbecarios que habíamos estado en Alemania desde 1930, ¿no? Desde 1930 hasta 1978, eran 230, 240, no eran muchos. Y ahí hicimos una serie de indicaciones sobre aquellas experiencias positivas y negativas que habíamos tenido nosotros como becarios y que sirvió para que de alguna manera se modificaran los programas de becas que la República Federal de Alemania en un futuro designó. Desde luego que no todo fue positivo para las causas de los países como México y menos para las poblaciones que no, para la población universitaria que no dominaba el idioma, porque uno de los graves problemas que se había planteado ahí, como era obvio, era el que si no se conocía bien el idioma, pues la estancia de 18 meses no era suficiente para tener una expectativa o para cumplir con las expectativas que se esperaban. En esta experiencia de Europa también tengo que acentuar la experiencia en España, ¿no? La experiencia en España se da desde el año 65, que yo voy con Recasens a la Universidad Complutense. Él se encargaba del seminario de este catedrático de Filosofía del Derecho, Ruiz Jiménez, un hombre que estaba, digamos, en la posición de democratización antes de este proceso de la muerte de Franco. Y ahí, pues yo conocí a los discípulos de Recasens. Recasens tenía de discípulos en aquella época a Luis Legas Lacambra, a Salvador Lizarrague, a Muñoz Alonso, que habían sido sus alumnos cuando él empezó su actividad docente en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Y entonces estos profesores muy cariñosos, muy amables, el Instituto de Cultura Hispánica, Gregorio Marañón, en fin, que eran el grupo con el que se movía Recasens, a mí me sirvió también para entablar estos contactos de tipo académico que me permitieron desarrollar ampliamente funciones posteriores porque lógicamente esta etapa en la que yo asistía un par de semanas estando yo en Alemania, pues lógicamente no eran de un intercambio pues, muy grande y amplio con universidades españolas, cosa que sí se dio después de los años 70, ya que era yo director de la televisión universitaria. Estos contactos me sirvieron para que nosotros organizáramos desde Europa este programa de divulgación de temas y tópicos universitarios, a que ya hizo referencia aquí la maestra en la presentación. Y tenemos nosotros un acervo que está ahí en la Biblioteca Nacional, donde están, pues digamos, los personajes más importantes de la transición democrática española, ¿no? O sea, Sánchez Agresta, Tierno Galván, Elías Díaz, o sea, todo este grupo de politólogos y de científicos y de filósofos que tuvieron alguna presencia en esta democratización española que se va a dar de manera más intensa después de la muerte, digo, desde luego con la muerte de Franco en 75, pero sobre todo con el movimiento de la Constitución de 1978. Y entonces yo organicé, gracias a esos contactos que había hecho del 65, en los años del 78-80, unos seminarios con el apoyo de Televisa Europa, en donde grabamos todos los programas de la transición española y que lógicamente para mí es una gran satisfacción porque esta vinculación de Recasens con este grupo que después, digamos, quitó la presencia dictatorial de Franco en las universidades, como fue Legas Lacambra, que fue después rector de la Complutense, ¿no? Y director de la Facultad de Derecho, y también otros de estos personajes, Muñoz Alonso, creo que fue el que fue rector. Entonces, podría yo decir que esto es una fase de mi vida que se da en Europa, que se da en Alemania, que se da en España, y que lógicamente yo todavía sigo manteniendo. Y precisamente la mención esta de don Jorge Fernández Ruiz, porque don Jorge Fernández Ruiz hizo suyo el proyecto este de España, del doctorado combinado, que el problema es que tanto don Jorge como yo partimos de un supuesto que resultó ser falso, ¿no? La idea nuestra era tratar de apoyar a los estudiantes que no lograban recibirse
en España para que regresasen a México y aquí se doctorasen. Me costó mucho trabajo entenderlo porque en todo esto pues las pláticas no siempre son muy sinceras, hasta que un alumno, digamos, un poco cínico me dije, mire maestro, el problema es que en México para recibirse requiere usted el manejo de 2 idiomas. Tiene usted que presentar un certificado de que usted maneja 2 idiomas, un diploma de CELE que es muy difícil conseguir, mientras que en España con un idioma le dan a usted el grado de doctor. Así que no le dé usted más vueltas, maestro, por más beneficioso que es este programa. Los que estudiaron aquí y no se recibieron en España no van a ir a México a terminar porque sería imposible presentar un segundo examen de idioma. Y bueno, eso quedó ahí, pero por lo pronto nos mantuvimos en esta relación tanto con la Universidad Carlos III como la Universidad Complutense, con la Universidad de Castilla-La Mancha, y ahí estamos presentes en el Seminario de Derecho Constitucional, en el Instituto del Centro de Estudios Parlamentarios, y esto pues ahorita con la pandemia está, digamos, en impasse, pero esperamos que una vez que esto se reabra, y pues ojalá el posgrado tenga también interés de poder reavivar esto, porque básicamente es un tema económico, ¿no? O sea, para que haya una comunicación fluida de profesores entre México y España, por lo que se requiere es que los mexicanos podamos ir a España y los españoles puedan venir a México dentro de este programa, pero todo eso requiere, pues, lógicamente, un financiamiento que en su momento don Jorge Fernández Ruiz, de manera muy activa, nos proporcionó 4 o 5 estancias de profesores en este proyecto con la Universidad Carlos III. Esto vendría a ser la parte de... Ahora, cuando yo regreso a México, pues es obvio, es un momento difícil, ¿no? Es un momento difícil debido a que cuando yo me voy en el año del 65, ya estaba reelecto o redesignado rector Chávez, ¿no? Chávez entró la primera administración, fue 82, 88, creo, 80. Bueno, ya estaba Chávez, y recordemos que se hace un movimiento en contra de Chávez y se presiona por medio de un grupo de individuos, llamémosle por decirlo menos, no con características universitarias claras, y renuncia a Chávez. Renuncia a Chávez y la universidad se vuelve un centro de violencia, ¿no? De violencia, los porros. Yo recuerdo claramente cuando regresé de Alemania, pues no daba yo crédito que el Jusenperloquitus era pues el centro de reunión de los porros, la cafetería también de la facultad, eran oficinas de porros, ¿no? Estaban ahí los porros, y entonces fue pues una situación triste para muchos universitarios, y sobre esto se monta el movimiento del 68, ¿no? O sea, esta violencia que ya existía desde el 66 y que había tenido su origen en la facultad y que básicamente tenía que ver con el tema de la evaluación, ¿no? Que es un tema que en las universidades públicas y la educación en general siempre puede ser álgido, ¿no? El tema fue, recordemos que Chávez impuso el examen de admisión, los exámenes periódicos y por escrito, y los exámenes de oposición a los profesores. Y esto, pues, lógicamente le generó este ambiente, por decirlo menos, negativo a Chávez, que viene con su caída, con su renuncia, esta violencia, y después el 68 surge de una manera inesperada, porque el sistema político mexicano no era un sistema democrático liberal representativo, pero tampoco era represivo. O sea, no era una dictadura represiva, y en el caso del 68 se presenta típicamente esta represión que se hace de esta disputa de estudiantes en la Ciudadela, y que nada menos termina con un bazucazo en la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Entonces ya viene toda esta desgracia del 68, pero digamos, al paso del tiempo, el movimiento a las pocas semanas rebasa la universidad, ¿no? Entonces el movimiento del 68 rebasa el espacio universitario, sale de los ambientes universitarios y se vuelve una demanda de libertad política de la clase media emergente, ¿no? De la clase media emergente, lo vemos nosotros en las fotografías, en donde hay cientos de miles de personas en las calles que lógicamente no son estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes éramos muchos menos,
tanto en el Politécnico como en la Universidad de Unidos, que aquellos que salieron a protestar y que finalmente viene la represión el 2 de octubre en Tlatelolco. Lo que sí queda en la universidad es un residuo de violencia, ¿no? Después del 68 quedan enquistados estos grupos violentos que vienen del 66 y que además ya dan un campo propicio a un malestar dentro de la misma universidad de los grupos de trabajadores académicos, ¿no? Entonces ya se empieza a gestar un movimiento de trabajadores universitarios, trabajadores académicos y no académicos, y se empieza a hacer esta organización sindical que pretende no solamente derechos laborales, sino que pretende también incorporarse en la vida académica de la institución. Y aquí es donde, lógicamente, bueno, pues este movimiento sindical va a tener una confrontación con las autoridades universitarias, como era lógico. En ese caso, el rector de la universidad era González Casanova, ¿no? Y don Pablo González Casanova, pues era un liberal de izquierda, ¿no? Un liberal de izquierda y que, lógicamente, durante mucho tiempo había hasta firmado documentos en contra de la intervención del gobierno en la universidad como violatoria de la autonomía. Por eso, cuando estos trabajadores solicitan un registro sindical, tenían un equipo de abogados muy hábiles, ¿no? Entonces ellos solicitan un registro sindical y este registro sindical, pues localmente se pide a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Recuerden que uno de los temas que se señalan de este autoritarismo priista presidencial está precisamente en el control de los trabajadores a través del registro sindical, ¿no? Y entonces el rector de la universidad, asesoría, por así, política de su secretario de rectoría, Gustavo Carvajal, hablaron con las autoridades electorales. Yo en esa época era asesor del subsecretario del Trabajo, Llorente González, quien había sido rector además de la Universidad Veracruzana y conocía muy bien el tema, y la solicitud era que no se diera el registro sindical, ¿no? Que no se diera el registro, cosa que se hizo. O sea, la autoridad niega el registro sindical y esto va a generar, pues, lógicamente, una serie de enfrentamientos, de confrontaciones, tanto políticas como jurisdiccionales, a lo largo de muchos años, ¿no? Esto se inicia, estamos señalando el 72, viene la caída de la renuncia del rector González Casanova y viene la incorporación a la rectoría del doctor Soberón. El doctor Soberón, que era un científico pragmático, acepta unos puntos de vista que se le dieron por parte de las gentes cercanas a él, y una de ellas es que dos logros del sistema político mexicano eran la autonomía de la universidad en el 29 y la ley laboral, el derecho del trabajo surgido del artículo 123, el derecho del trabajo, el seguro social, los salarios mínimos, los repartos de utilidades, etcétera, ¿no? Y que entonces no podría haber una confrontación entre derechos que surgían de la estabilidad política mexicana y que se tenía que lograr un equilibrio, una negociación, y ahí surgieron pues prácticamente los universitarios más importantes de la última parte del siglo XX, ¿no? El maestro Fixamedio, Carpizo, en el mundo de los técnicos, Jiménez Espriu, Gerardo Ferrando, en el mundo de los médicos, pero claramente los rectores, los tres últimos rectores de la universidad, el maestro Laguna, o sea, es un movimiento que va a juntar a la élite universitaria y que va a conjuntar a todos estos grupos dentro de la universidad que no querían que se mantuviese esta idea de universidad, digamos, manejada estrictamente por universitarios, y que esto se va a desarrollar de manera, pues digamos, de confrontaciones a lo largo del tiempo que van a llegar a una cima en el 77. En 1977 finalmente viene esta confrontación, ¿no? En que se plantea una huelga dentro de la universidad, se enfrenta con la rectoría de Soberón, y lógicamente en esa coyuntura se piensa otra cosa que en mi vida ha sido muy significativa, que fue la apertura de clases de la UNAM por televisión. Entonces, como aquí ya se dijo, yo había ganado para y por la universidad el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Por la serie de introducción a la universidad, y tenía yo un contacto pues permanente con las personas que producían esta serie. Y cuando se nos da el tiempo del Estado, esto es muy importante recalcarlo, ¿eh? Porque desgraciadamente ese patrimonio que está ahí en la Biblioteca Nacional no se ha clasificado porque se vincula esa labor de clases de la UNAM por televisión y divulgación de temas y tópicos universitarios con Televisa, pero eso es cierto.
O sea, desde luego que se dio con Televisa en un porcentaje casi del 80%, porque Canal 11 y Canal 13, que eran del gobierno del Estado, ¿no? Canal 11 del Poli, Canal 13 de una empresa estatal, terminaron su contacto con la universidad pocos meses después de julio del 77, ¿no? Y Televisa lo mantuvo, pero se mantuvo porque el tiempo del Estado, que esto es muy importante subrayarlo, ¿no? O sea, desde el año del 64 se había llegado a una negociación con los concesionarios permisionarios de estos medios de comunicación, radio y televisión, de un impuesto que se pagaba en especie que era el 12.5%, ¿no? Y ese 12.5% no se utilizaba. No se utilizaba, que ahora otra vez entra la discusión, ¿no? Porque recordemos que en el gobierno ya del presidente Fox, a este tiempo del Estado se le entrega al Instituto Electoral para que democratice al país y un tiempo importante de este se destina a los partidos políticos, ¿no? En ese momento nosotros hicimos uso del tiempo del Estado. Esas 11.000 horas del que habló la maestra, esas 11.000 horas entran dentro del 12.5% del tiempo del Estado y por eso ese patrimonio que está en la universidad debe utilizarse, ¿no? Debe utilizarse, está en la Biblioteca Nacional, son 11.000 horas de grabación de clases universitarias, de mesas redondas, etcétera. Entonces, este es otro tema importante en mi vida, que es el de divulgación universitaria, ¿no? El de divulgación universitaria. Entonces, yo fui coordinador de ese programa de divulgación, que yo creo que ha sido el más importante que se ha dado en la universidad, y por la coyuntura creo que sea difícil que se vuelva a dar, ¿no? Creo difícil que se vuelva a dar. Entonces, este tema me hizo a mí entender que nosotros los universitarios teníamos una función muy importante en el área de divulgar cultura jurídico-política. De la misma manera que se entendió durante mucho tiempo que la difusión de la cultura era la alta de las bellas artes, la música, la pintura, el ballet, la ópera, etcétera. Yo creo que la divulgación que tenemos que hacer los universitarios en el área del derecho, en el área de la política, es una divulgación de cultura jurídico-política. Y por eso yo entré de manera muy franca a este proyecto que en su momento encabezó Serrano Migallón, que tenía una relación amistosa con Pérez Porrúa, el dueño de Porrúa, y se abrió una nueva línea editorial, ¿no? O sea, todos tenemos en nuestra biblioteca seguramente muchos libros de Porrúa, ¿no? Porrúa hizo una fama y también hizo un desarrollo económico publicando libros de texto, ¿no? Todos nosotros estudiamos derecho administrativo, derecho civil, derecho mercantil, en libros de Porrúa, ¿no? Con Paz, ¿no? No es como esta línea especialmente en el caso mío de derecho constitucional, y yo asumo con mucho gusto esta comisión que me hace Serrano. Y publicamos el título por además en ese momento hablando de la transición democrática, o sea, cuando pierde el PRI la presidencia en 2000, para fortuna del proyecto nuestro, el presidente del Tribunal Electoral es Fernando Partido, que es un universitario de ciencia, acepta cierta forma y creamos una asociación de profesores que en el extranjero precisamente promover esta actividad de tipo académico de divulgación, y publiqué 12 libros y después hicimos ya pues ahí resalto en el camino porque el señor Porrúa muy amablemente como es él, a mí me lo dijo en persona, de que pues estos libros tenían éxito comercial, ¿no? Eran libros que tenían títulos de crítica bibliográfica, no sé, y pues por favor de leer a vender libros, ¿no? Y entonces, desde entonces hice las gestiones necesarias para poder mantener esta línea editorial gratuita, porque lo que hicimos fue convencer a las instituciones que participaban en la elaboración de estos libros, o sea, que
participaban entregando sus artículos para que ellos financiaran la publicación. Entonces, a partir del 2012, de la elección del 2012, el monitor de México se distribuye gratuitamente. A partir del 19, no por la vía de los libros electrónicos, que es mucho más barata y generamos una fuente, generamos una web de colegios de profesores o pues, y ahí tienen ustedes 8 libros que son un testimonio de lo que ha pasado en la democracia representativa electoral en los últimos años. Ahí está todo gratuito, y no solamente gratuito el libro, sino también gratuito el libro y distribuirlo sin ningún afán de tipo económico. Esto viene a ser entonces el segundo tema, que es el tema de la divulgación, el tema de la difusión de la cultura, el tema de la investigación, que lógicamente va conjuntado todo esto con investigación, porque digo, lo que hace un académico no solamente es entablar estos contactos, sino todo eso es una vida académica de investigación intensa, ¿no? Pero esto yo lo puedo mostrar en un libro que se llama Estructura del Juego Político, un libro fructuoso, es de esos años, sobre los 70, ya teóricos, científicos, sociales, el entorno crítico, que se separaron entre enterradores y el sistema político mexicano, ¿no? Estaba la idea esta de la capacidad de constitucionales de las que escribió Carapizo, o el nacimiento y desarrollo del corporativismo que escribió Arnaldo Córdoba, ¿no? Y realmente ahí estamos en este libro de Estructura del Juego, tuvo 6 ediciones, un tiraje de 15,000 ejemplares, que es muy amplio. Después de esto que yo señalé de la experiencia moral, escribió un libro que se llama Descripción de un conflicto, ¿no? Sobre el periodismo presidencial, escribí tesis de doctorado y que me aportes con el gobierno, publicado los primeros por la Coordinación de Humanidades, el segundo por el Instituto. Y las 2 últimas publicaciones es unos apuntes de teoría jurídica y otro de política y derecho que publican, también están ambos agotados, entonces esto vendría a ser Y lo más importante aquí es la coordinación de responsabilidad académica de 25 libros. Se dice fácil 25 libros, pero son 25 libros a cada uno, más de 2,000 de escritores, 2,000 coautores, ¿no? Y están los libros, ¿no? De la perspectiva del sistema político mexicano, que se publicó con el PRI en la universidad en el año del 82 con Madrid, hasta los últimos libros que hemos publicado como Monitor Democrático. O sea, la docencia y la difusión de la cultura pues son parte de mi vida, y yo quisiera terminar esta plática de tipo nacional, ¿no? Desde luego que es muy difícil para nosotros a cada persona hablar de sí mismo, ¿no? Hablar de sí mismo puede ser, pues, estos afanes protagónicos, de partes importantes del desarrollo de la universidad, de la facultad, o del país en que uno participó, o se chabacano, estas cosas de chabacanería molestas, ¿no? Yo quisiera epílogo, ¿no? Un epílogo de tipo familiar, ¿no? De tipo familiar, porque es común decir que los universitarios vivimos la universidad, ¿no? Que es decir todo y nada, ¿no? Pues en el caso de vivir la universidad significa eso, que nosotros desde que nacemos estamos dentro de la universidad, ¿no? Que es mi caso. Yo soy nieto de Valentín Molina Sánchez. Valentín Molina Sánchez fue que ya era médico en 1910, tuvo que revalidar su título en la Universidad Nacional y era veracruzano, se fue a la ciudad de Puerto de Veracruz, fue el director de la unidad en 1910, que es el centenario de la independencia, y hay una serie de nacimientos en Veracruz, y en 1914, como todos sabemos, invasión norteamericana, ¿no? Entonces mi abuelo entablaron una relación
con los médicos norteamericanos del desembarco. Ellos tenían un problema de salud, y entonces mi abuelo Valentín Molina Sánchez inició junto en una reunión de acuerdo binacional toda una erradicación del paludismo, ¿no? Hasta Coalcos, hasta Nueva Orleans. Y esto por lo que antes le dio un gran premio, un nombre prestigiado en la medicina tropical. En esa calidad lo invita a la universidad y los hospitales españoles a dar pláticas, conferencias, y desafortunadamente le tuvo la demencia española y muere en Madrid como un catedrático universitario. Mi padre es Valentín Molina Feliz, médico cirujano egresado de la universidad. Mi madre, dentista, Petra Piñeiro Romero. Los dos fueron médico y dentista desde los orígenes del Seguro Social. Mi papá jugó un papel en la elaboración del cuadro médico básico del Seguro Social, que todavía hoy sigue siendo un tema de proteínas, ¿no? Que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos meses. Mis hermanos, ¿no? Mis hermanos son universitarios, somos egresados de la Universidad Nacional. Mi hermano Valentín Molina Piñeiro además jugó bastante como secretario de la rectoría en la rectoría del doctor Soberón. Yo aquí ya hice en 1966-67, estoy en la Universidad de Münster, ahí conocí a Renata Marcinski, que es mi esposa, y que es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Estudios sobre la Universidad de la UNAM. Y tengo una hija egresada de la Facultad de Derecho, que es una abogada que no siguió de sus padres, sino que se dedicó al derecho corporativo y bueno, pues tiene un despacho que le va bien. Yo digo que la vida es, que la universidad, perdón, es mi vida. No estoy diciendo algo que pueda sonar yo. Desde que nací estoy inserto dentro de la universidad, que es la misma forma en la cual yo, desde que mi hija nació, estaba inserta de la universidad y de la forma en que mi padre estuvo inserto de la universidad. Con el recuerdo, él era un niño de 7, 8 años en Madrid. Y bueno, para mí esto, y con esto quisiera yo terminar, doctora Fernández Ruiz, ¿no? Me habían dicho usted 50 minutos, creo que es el tiempo, ¿no? Es el tiempo y bueno, pues desde luego que hay material suficiente para poder tener varias charlas, porque cada uno de estos temas, pues lógicamente se da en contexto que antes, ¿no? De muchas variantes, habla, por ejemplo, de cómo hice mis libros, estas discusiones que se daban, después hablar de la vida de Recasens, que fue una vida conflictiva académicamente, porque él era anticomunista, cuando existía un prestigio del materialismo histórico dentro de los ámbitos universitarios, la crítica de que él era un antipositivista, cuando en la Facultad de Derecho el 90% de los profesores eran positivistas keynesianos, ¿no? Y entonces ese es un tema que algún día pues seguramente se da de manera más amplia, ¿no? Esta disputa que se señalaba entre problemas metodológicos, ¿no? Que en las positivistas y los naturalistas, y que en otras facultades como ciencias políticas, donde también fui profesor, y pugnas ideológicas, ¿no? Marxistas y antimarxistas, comunistas y anticomunistas, en fin, creo que yo con esto quisiera yo, y pienso, doctora Fernanda Ruiz, que desarrollo por los temas para los cuales usted me invocó, ¿no? Y también, lógicamente, la división de estos tres grandes apartados son los objetivos de la universidad, que es la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Molina Piñeiro. Realmente ha sido una plática muy provechosa, muy rica, muy nutrida de experiencias muy variadas. Desde que usted comenzó realmente muy joven, nos damos cuenta que realmente su historia de vida está muy vinculada a la historia también de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y bueno, a lo largo de su charla, usted realmente resalta la cercanía que usted tuvo con el maestro Recasens y la manera como se va forjando, se entrelaza el conocimiento jurídico, social, entre el continente americano, el continente europeo. Pero me interesaría muchísimo, veo aquí entre los seguidores de Facebook, la verdad es que la inmensa mayoría son felicitaciones para usted. Y yo quisiera hacerle simplemente una pregunta muy breve. Usted menciona realmente a varios autores, varios estadistas, como por ejemplo Elías Díaz, Tierno Galván, Legacy Lacambra, menciona incluso a Habermas, a Niklas Luhmann, y bueno, para usted simplemente de estos politólogos, estos estadistas, ¿cuál es el que desde su punto de vista coincide más para este momento, que todavía pueda ser actual para este momento en el que nos encontramos? Bueno, pues mire usted, en primer lugar yo tengo una formación académica en las escuelas alemanas, ¿no? De la sociología jurídica, y usted señala ahí por los nombres de las dos personajes más importantes de finales del siglo XX a principios del XXI, que son Habermas y Luhmann, ¿no? Que tienen visiones, como usted sabe, confrontadas, ¿no? Ahora, lo importante aquí que yo quiero señalar es, y lo digo repetidamente en mis clases en el posgrado sobre todo, es que estos son desarrollos, teorías científicas y académicas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Luhmann se acentúa la idea de que los sistemas sociales se encuentran dados, ¿no? O sea, esta idea que en su momento desarrolló Helsenstein, tratamos del sistema jurídico como un sistema que no tenía que ver nada con los valores éticos, ni morales, ni políticos, ni tampoco tenía que ver con la aplicación real, la eficacia de la sociedad, que era la teoría pura del derecho, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso se tradujo la palabra de limpia por pura, ¿no? O sea, quitarle los valores, quitarle la realidad a las normas, mundo del deber, ¿no? El mundo del deber que tanto éxito tiene nuestra facultad todavía hoy a pesar de las reformas universitarias que se han dado, queda claro que acto de las materias que se dan en las facultades son de leyes, ¿no? O sea, el derecho positivo vigente o que fue vigente, ¿no? O que fue vigente. Por el otro lado está pues la tesis de Habermas, ¿no? Habermas entiende al sistema social total como integrado por distintos subsistemas que se encuentran en una interacción permanente y fluida y que lógicamente en algunos momentos históricos unos tienen un papel de mayor influencia que los otros. Entonces, bueno, pues estos dos modelos, digamos, el modelo de sistemas autopoyéticos de Luhmann o el sistema de sistemas integrados y en interacción permanente, pues son cuestiones que nosotros hemos desarrollado a lo largo de muchos años sobre todo en el posgrado, ¿no? En el posgrado veo que se incorporó aquí Raúl Contreras, él fue mi alumno del doctorado ya a mediados de la década de los 80, ¿no? A mediados Orlando Carpizo fue rector, cuando el maestro de estudios de posgrado, ¿no? Pero lo que sí me da claro es que estas teorías pueden ser como puntos de referencia, ¿no? Tanto la teoría de sistemas autopoyéticos como esta interacción en una sociedad globalizada son poco útiles cuando tratamos de hacer socioeconómicas, pero sobre todo políticas, para un país como el nuestro, ¿no? Un país como el nuestro, y entonces yo lo que trato de hacer es acentuar el tema de la circunstancialización, ¿no? O sea, de que los métodos de estos objetos del derecho de la política deben encontrarse vinculados a las circunstancias del país en que vivimos, y entonces esto exige que los métodos, todos flexibles, ¿no? Métodos rígidos, métodos estrictos. Entonces, no podríamos meter nuestra realidad en unos hechos para otras sociedades con niveles o estadios de desarrollo también distintos. Pero lógicamente estamos en un handicap, ¿no?
Estamos en un handicap que nos dedicamos al desarrollo en los países desarrollados, ¿no? Entonces, asentamos esto y tomamos esto como prisma, eso vemos la realidad del país de miseria, de violencia, prácticamente tienen unas cosas, digamos, de elaboraciones teóricas muy endebles, ¿no? Y bueno, por eso también es importante aplaudir la labor que realizan personajes académicos muy bien formados, con una madurez académica y una experiencia política práctica amplia, como Raúl Contreras Bustamante, que escribe en los periódicos, ¿no? Contreras Bustamante, yo lo sigo, ¿no? Lo sigo, escribe en el periódico, y ahí en el periódico cada semana presenta un tema, ¿no? Presenta un tema y lo desglosa con estas características, primero de analizarlo, desmenuzarlo jurídicamente, ¿no? Tratar de encontrar lo que en ese tema es estrictamente derecho positivo, y después, pues, lógicamente da unas opiniones que se vinculan a valores, y lógicamente también estos frenos que presentan las realidades, porque, bueno, los temas centrales de él son la educación y la salud, ¿no? En torno a estos temas escribe de manera permanente, y los dos sabemos que son derechos humanos, ¿no? Son derechos humanos tanto la educación como la salud, pero lógicamente tienen enfoques múltiples y diversos, ¿no? Este sería para mí, maestra Fernández Ruiz, uno de los temas, ¿no? Uno de los temas que usted me plantea, ¿no? Y yo, pues, eso ya lo escribí sobre esto siendo todavía un profesor muy joven, sobre la flexibilidad de los métodos, ¿no? Sobre la flexibilidad y la circunstancialización, ¿no? O sea, circunstancialización y flexibilidad han sido los temas que yo he tratado de transmitirle a mis alumnos, sobre todo en el posgrado, porque en la licenciatura pues no tiene la obligación de presentarle a los alumnos pues las teorías tal como se encuentran escritas, ¿no? Tal como están, porque la obligación que uno tiene ahí es la de transmisión del conocimiento, lógicamente la reelaboración crítica de nuevas formas de conocimiento, pues no creo que ya sea una actividad de estos primeros semestres en la enseñanza, en la actividad docente, ¿no? Bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo. Le reitero que realmente ha sido una plática muy nutrida de experiencias muy valiosas. Y bueno, le cedo la palabra al director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, doctora Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado, sucesora de don Raúl Cervantes Ahumada, cuando Luis Molina Piñeiro era uno de los jóvenes profesores y yo era un alumno que iba a escucharlo en sus charlas y que aprendía a quererlo y a admirarlo. Me da mucho gusto que lo hayas incorporado en esta tercera sesión del ciclo de grandes maestros, porque eso es uno de nuestros grandes maestros que durante décadas ha estado siempre en contacto con la juventud, que no deja de ser un joven entusiasta, investigador e un inquieto de la política y del derecho, porque siempre tiene una actitud propositiva, crítica, analítica, y siempre está aportando de sus nuevas lecturas, nuevos conocimientos. Yo me siento muy complacido con que lo hayas incorporado. Lamento no haber estado en toda la charla, se alargó la sesión del Colegio de Profesores y seminarios que teníamos con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y estuve intermitentemente entrando para no interrumpirlo, pero quise entrar por lo menos para felicitarlo, agradecerle que haya estado esta mañana, esta tarde con nosotros, que haya participado. La intención es que los alumnos de nuevo ingreso, los alumnos que ya tienen un año y que no han podido sentarse en un aula por la pandemia, conozcan a los grandes maestros de la facultad, hayan escuchado una clase, los identifiquen, puedan decir en algún momento que fueron alumnos de Luis Molina Piñeiro porque recibieron esta clase, y vamos a procurar que cuando la pandemia nos lo permita, pues volver a hacer esta sesión en el auditorio o en el aula magna, para que los alumnos tengan contacto con él y para que él pueda impresionarlos de sus conocimientos y de su frescura que siempre tiene en materia académica. Muchas gracias, Luis. Un abrazo muy cariñoso, con todo afecto. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias, Laura. Y estamos listos para la siguiente sesión. Les mando un abrazo cariñoso.
Muchas gracias. Yo quiero terminar con una máxima latina, ¿no? Ab in pectore, ¿no? Ab in pectore quiere decir, bueno, ahora sí, desde el fondo de mi corazón les agradezco tanto a ti, Guadalupe y Fernanda Ruiz, disculpa que te hable de tú, pero en fin, la vinculación ya me está con tu padre y me permite esto, creo, y a ti, desde luego, Raúl Contreras, ab in pectore, o sea, realmente agradezco de todo corazón y también, pues, utilizando otra frase, ¿no? El carpe diem, ¿no? Creo haber aprovechado este tiempo bien, ¿no? O sea, para lo que se me había pedido, para lo que se esperaba de que yo desarrollara. Y bueno, con estas dos frases latinas quisiera yo terminar esta intervención, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luis Carpe Diem. Un abrazo. Que estén muy bien. Cuídate mucho, por favor. Guadalupe, gracias por todo el esfuerzo. Adiós, Claudia. Gracias. Buena tarde. Nos vemos, Guadalupe. Muchas gracias.